Bueno, buenas noches a todos. No sé si tuvieron oportunidad de ver las devoluciones que le hice el práctico cero en la plataforma, ¿sí? De aquellos quienes entregaron. Los que no entregaron, Sí, no. profe, yo las vi. ¿Sí? ¿Las viste? ¿Qué tal? Más allá del ejercicio, digamos, más allá o sea, ¿pudiste ver lo que te comenté en esa devolución? Sí, sí, estaban muy bien, me puso. Ah, bueno, bien, Ujú. bien. Bueno, en términos generales, quiero decirles que estoy muy contento con los que resolvieron el práctico, con los que subieron las soluciones, muy buenos, ¿sí? Muy prolijos, muy aplicados, ¿sí? En el sentido de aprovechar las herramientas que tenían a disposición, ¿sí? Me encantó que puedan combinar ahí el GeoGebra, ¿bien? Se ve que tienen experiencia en el manejo del GeoGebra, así que me gustó que la puedan aplicar ahora. Noté re pocos errores, ¿sí? Más que errores, digamos, eran omisiones, ¿sí? Es decir, de puntos que por ahí no estaban desarrollados. Vi que tenían eh, mucha, muchos no habían desarrollado el ejercicio, el último, el de las funciones de utilidad, ¿sí? Que espero que a esta altura ya lo tengamos un poco más en claro el concepto ese, y también a la forma de graficar, ¿bien? O sea, avanzamos dos prácticas, digamos, en el medio, más allá de que recién ayer entregaron el uno y el 2. Pero bueno, entonces ya tendremos nuevas novedades sobre esos prácticos y ahí podremos aprovechar para ir viendo cómo están en la materia. Así que la idea, por supuesto, no es nada evaluativa de los prácticos. Sí es que pueda hacerle el comentario para que ustedes enriquezcan, mejoren, corrijan lo que tengan que corregir, se saquen las dudas. Y bueno, y los que no lo hicieron, bueno, espero que estén siguiendo también la materia, ¿bien? O pueden entregar el siguiente práctico, no hay drama con eso, pero bueno, si por ahí consideran que, que tienen que dedicarle un poco más de tiempo a la materia, bueno, entregar los prácticos por ahí es como eh, una autoexigencia que se pueden poner ustedes mismos. Eh, Bien, eso lo primero. Lo segundo es que ya tengo una propuesta para la fecha del parcial. Bien, estuve viendo el cronograma, estoy contando que en la siguiente semana van a entregar el práctico y que van a tener eh, un tiempo, digamos, unos cuantos días para recibir la devolución. Entonces, en ese tiempo, en esa semana, más allá de poder estudiar, pero aún así les va a quedar tiempo para que ustedes revisen sobre esa devolución, para que ustedes trabajen sobre los errores que se pueden haber marcado en esa devolución. Entonces, me parece una fecha óptima de aquí a 20 días, ¿sí? Que sería exactamente el día martes 30. ¿Sí? Esa es mi propuesta de parcial. Me gustaría que si por ahí tienen alguna, si no coincide con alguna fecha o tienen algún inconveniente, lo pasaríamos a la semana siguiente, pero me parece óptimo para terminar de aprovechar justamente el tiempo, ¿no? ¿Qué dicen? Profe, en mi caso, yo doy clases los martes a la noche. Si usted lo hace a la noche, no sé cómo es la modalidad del examen. La modalidad del examen es, ustedes tienen una hora y media, digamos, para el desarrollo del examen, pero pueden entrar en cualquier momento, eh, en cualquier horario de la clase, digamos, ¿sí? Tienen 2 horas de clases, si ustedes entran en punto, hasta las 9:30 lo hacen, si entran a las 9:30 tienen hasta las 10, si pueden entrar a las 10:30, pero en ese caso ya les queda menos tiempo para el desarrollo, ¿sí? Eh, la idea es hacerlo en el mismo horario de clases. Por ahí lo puedo hacer un poco más tarde, le puedo extender el tiempo, no tengo drama, pero tiene que ser, digamos, un día para todos y en un horario para todos.
más tarde, ¿qué te parece? Yo tengo clase hasta las 23:15. No puedo el Uh, martes. Profe, sí. perdón, pregunto, ¿qué posibilidades que esa semana sea el miércoles? Pensando en tener una clase de repaso tal vez el día previo, si hay alguna duda o ese tipo de cosas. El día miércoles es feriado, esa semana, cae primero, el 1 de mayo. Sí, tiene razón, me Por había eso, olvidado, perdón. claro, ya pasaría para la semana siguiente. Quieren, la ponemos el miércoles. Está contemplado que hagamos una clase de repaso en medio. ¿Bien? Este, pero bueno, quiero cerrar entonces para que sea un día que puedan, digamos. No puedo dividir los horarios. Entonces, si les parece, el miércoles 8 ya sería. ¿Sí? Les puedo hacer esa Yo flexibilidad. lo planteaba desde el tema de que el miércoles era el segundo día de la semana que teníamos clase con ustedes nada más, pero no recordaba que el primero que era feriado. En mi caso no tengo ningún tema de horario, simplemente era eso nomás, pero no sé qué opina el resto. Claro. El 8 me parece bien. Yo puedo el 8 después de las 20:30. Y bueno, sí, va a tener que ser, digamos, o sea, el martes, si no puedes los martes, va a tener que ser un miércoles. ¿Sí? No hay problema después a la hora en la que entres, pero tiene que ser un martes, tiene que ser un miércoles, digamos. Entonces lo dejo para el 8, ¿sí? Ya voy a modificar, voy a tratar de flexibilizar la hora, ¿sí? Pero siempre voy a flexibilizar a favor de ustedes, digamos, no voy a restringir, sino que tratar de flexibilizar a favor. Si aumento para todos y aumento, digamos, trato de que sea así. Bueno, entonces anótense ustedes el miércoles 8, ¿sí? Y obviamente del medio, quiero decirles esto también, porque me lo planteó Francisco, me lo consultó, que me parece genial. Obviamente está contemplado que en el medio hagamos una clase de consulta. Ya sea la clase previa, una o dos clases antes, no tengo problema, digamos, tenemos el tiempo y tenemos una clase. Si ustedes me dicen, profe, hagamos una de las clases en la que tenemos fijo el horario, hagamos una consulta, no tengo drama. Tampoco tengo drama si me dicen, profe, nos queremos tomar esa clase y estudiar nosotros en nuestras casas porque estamos bien, tampoco tengo drama. Está contemplado, digamos, que una clase se las dejo a elección de ustedes. Me encanta darle consulta, me parece genial. Así que ante el parcial seguramente ya coordinamos algo eh, para que sea la consulta. También está contemplado que, bueno, tenemos 20 días, ahora vamos a tener más, 26 días. Es cierto que vamos a ir avanzando, digamos, la semana que viene vamos a continuar, ¿sí? Después, por ahí, cuando nos aproximemos ya a la fecha del parcial, ahí ya vamos afinando. Pero la semana que viene vamos a continuar avanzando en el tema 4, que ya no va a entrar en este parcial, ¿sí? Pero tenemos que avanzar, digamos. Eso va a después quedar como dado, como visto, pero se va a evaluar en el segundo parcial. ¿Bien? Entonces acá voy a anotar que me dicen acá. Lin, sí, no tiene drama. Bien. Chicos, el parcial queda para el 8 de mayo. En el horario de clases. ¿Sí? Bien. Ahí está, ya lo dejé anotado para que no queden dudas. Otra cosa Profe, es la modalidad. Sí. no, perdón, a eso iba. Ah, bien. La modalidad. Es decir, está en el programa, pero por ahí se los refresco ahora. Es un 80% práctico, ¿sí? Es decir, de todo el puntaje hay el 80% de las consignas o del valor de las consignas va a ser práctico, ¿sí? Práctico
estilo de lo que se pide en los prácticos, ¿sí? No me voy a ir a la banquina pidiéndole cosas que no les he dado. Obviamente, sabrán entender que es un examen parcial, entonces no se va a repetir el ejercicio del práctico y si es necesario incrementar un escalón más en cuanto a la dificultad y en cuanto al nivel. Pero la idea es mantener el ejercicio del práctico, ¿sí? Es decir, por eso me interesa mucho que ustedes realicen los prácticos, que repasen, que traigan las dudas de los prácticos. Voy a pedir, obviamente, una función de demanda, pero les daré otra función. No les voy a dar una función Cobb-Douglas, ¿bien? No les voy a dar una función Stone-Getty. O capaz que sí, no sé. Pero estén preparados para justamente levantar un centímetro más la vara, porque es una instancia evaluativa. Entonces ustedes ya vienen repasando, ya vienen con un training de los prácticos. Vamos a ir un poquito más, pero nada más. Eso es la parte práctica. Y por supuesto también hay un 20% de las consignas que van a corresponder a un nivel. Sí, Leandro. Bien. No, no hay drama. Ahí fíjate que ya quedó la fecha, ¿no, Leandro? Para el 8. Después fíjate en la grabación. Y hay un 20% que voy a pedir algo de teoría, ¿sí? También va a ser algo de lo que se ha dado en las clases, digamos. No me voy a escapar de lo que, de algo que no me voy a escapar de lo que yo he dicho, ¿no? O sea, pero sí, también hay que pedir alguna relación más, hay que pedir un concepto, hay que trabajarlo un poquito más para afianzar la seguridad de que han entendido la materia, de que están entendiendo los contenidos que se están dando. ¿Bien? No le voy a preguntar qué lo utiliza. Así que eso descartelo, digamos, esa es la misma pregunta que está en la diapositiva. Le voy a preguntar, no sé, otra cosita. Así que eso va a ser, ¿sí? Y obviamente es individual, no tienen que tener el material de consulta a mano, ¿sí? Lo pueden hacer a mano y lo pueden escanear, lo pueden hacer en la compu, en un Word, y escribir todo en un editor de fotos o gráficos. Ahí no tengo problema, ¿sí? Se envía el archivo con el Word, con el texto, con las respuestas, o me mandan una foto pegadas en Word, eso sí, siempre les pido no me manden fotos sueltas porque eso sí, no vale. Me sacan la foto, la pegan en un archivo Word y, y lo mandan, ¿bien? Eso sí. Profe, Sí. con respecto a la parte práctica, esa era la consulta que le quería hacer. ¿Los ejercicios prácticos son con los supuestos y las fórmulas que venimos analizando o puede haber algún ejercicio dentro de algún contexto, en algún caso particular, que pida averiguar algún resultado puntual o ese tipo de cosas? Sí, van a ser al estilo de los casos que venimos viendo, no los mismos, pero al estilo, ¿sí? El estilo sí va a ser el mismo. Y no entendí muy bien a qué te referís con algún resultado particular, eso. Si aplicar, no sé, calcular alguna utilidad puntual con algún número, algún valor absoluto, ese tipo de cosas, digamos. O sea, ponerle número a Sí, los problemas. sí, con números. Bien. Sí, va con números, va con el cálculo, digamos, sí, te puedo preguntar todo lo vinculado a ese tema y a ese ejercicio, lo vinculado que se suponga que lo tenés que saber, ¿no? Me calculó una demanda y yo te digo, y al precio 5, ¿cuánto es la cantidad demandada? Eso está contemplado que lo tenés que saber y lo tenés que saber calcular, así que eso lo puedo Bien. pedir, ¿bien? Con el cálculo de un nivel de utilidad también. ¿Bien? Pero va a ser al estilo de lo que venimos viendo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más, algo que por ahí se me escape a mí. Si están todos
por ahí realizando los prácticos. Sé que no todos han entregado, pero bueno, aquellos que no entregaron, por ahí lo van entendiendo de 10 en la materia, ¿sí? Me preocupa mucho si no han entregado y si encima no entienden, porque es como que ahora uno les pone un plazo y, y ahora comienzan a surgir todas las dudas juntas, ¿sí? El tiempo no les alcanza. Pero bueno, sepan que siempre está la clase, la disponibilidad, los foros, el mail, no hay drama. Sigue siendo, eso era el año pasado. No, ya no es promocional, Leandro. No. Ustedes saben que he descubierto que la promoción es perjudicial. Perjudicial, sí, sí. Lo Hola, mismo que profe. le... Lo dijo el Sí, otro ¿cómo día. andas? Bien, lo dijo el otro día y me quedé pensando, ¿por qué la considera perjudicial? Sí, porque ahí te voy también para justificar ante Leandro su pregunta. Uno ve los temas durante la materia, durante los ejercicios parciales, los exámenes parciales, y, y por ahí los entiende en ese momento, saca una nota alta y eso le permite promocionar. Lo cual está re bien, ¿sí? Es favorable, es un incentivo para ustedes. Lo que pasa es que después ustedes nunca más vuelven a agarrar la materia después de haber superado los parciales, ¿sí? Que lo superaron con, con mucho mérito, ¿no? Porque supuestamente sacaron buenas notas, por eso promocionaron. Pero el tema está en que nunca más vuelven a agarrar la materia. Y ese nunca más que vuelven a agarrar la materia es un costo en el sentido de que no terminan de ver integralmente la materia. Ustedes la vieron por parte, vieron el parcial 1, se olvidaron, se enfocaron en el 2 y se olvidaron, digo. Nunca volvieron a repasar después todo. Y Pero, ese es justamente lo que creo que es pero perjudicial, porque en realidad lo hay, tienen por cajas, digamos, están muy separados, por hay, categorías. hay casos de profesores que nos han dado la promoción a partir de aprobar los parciales con determinado valor más un trabajo integrador donde se junta toda la materia de manera teórica para que nosotros podamos demostrar que lo entendimos. Y a veces es muy útil en sentido de tiempo para nosotros y también para ustedes a la hora de qué nos pasa cuando vamos a finales. Si tarda mucho la nota, se nos traba para presentarlo en otra mesa o correlativas de otras materias. Entonces, a veces, para tiempos es útil. Yo le digo, le sugiero como para el futuro. En el caso del año pasado, por ejemplo, tuvimos 2 o 3 materias que también fueron parciales que fuimos haciendo, que teníamos que tener una nota determinada, pero después para promocionar era un trabajo que teníamos que presentar con formato de tesis o de paper, una cosa así, y fue muy interesante como experiencia para nosotros, y está bueno, ahí integra toda la materia, es como una devolución para usted también de decir, bueno, se puede desarrollar más que en un parcial, que en un final, porque vio que los temas de final son acotados, como sugerencia que le digo. Sí. Es linda experiencia. Bueno, bienvenida a la sugerencia. Bienvenida, la verdad me gustó la sugerencia. Lo voy a, te digo que lo voy a pensar. No, no te digo ni que sí ni que no. Te digo que lo voy a pensar hasta el último momento, este, y ahí les avisaré, ¿sí? Pero bueno, yo venía con esa idea de decir, después cuando uno por ahí va a la materia siguiente, en mi caso, digamos, yo los vuelvo a ver después a ustedes en plazas públicas. Después me doy cuenta que en realidad por ahí no agarraron todos los temas, sino que lo fueron agarrando sueltos, lo fueron agarrando según el tema que caía en el parcial. Y esa parte es como que digo, la verdad nunca relacionó el tema de mercados con el tema de teoría del consumidor. ¿Por qué? Porque se evaluaron en parciales diferentes. Entonces, una vez me pensó todo en teoría del consumidor y otra vez me pensó todo en mercados, pero nunca los conectó. Y eso se nota, y no solamente que es malo eh, en el sentido de que te perdés de la conexión, sino que es perjudicial también para después tener una visión más amplia. Eh, pero está bueno eso del examen, perdón, del ejercicio integrador o de un práctico adicional, bueno, no sé, de algo más amplio. Está bueno, está bueno. Por eso te digo que déjame que lo piense. ¿Sí?
Bueno, profe. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, arrancamos, ¿sí? Bien, ya todos tienen el práctico 3, está en la plataforma. Y acá terminamos de cerrar lo que vimos ayer, ¿sí? Esto de la dualidad y la ecuación de Slaski, ¿sí? Todo lo que es la dualidad de la maximización de la utilidad. Voy a hacer un repaso así brevemente de las ideas generales que vimos ayer. Ayer, ¿qué es lo que vimos? Vimos la función de utilidad indirecta, ¿bien? Esta función de utilidad indirecta nos permitía a nosotros saber cómo impactaba en nuestra cantidad, en nuestro bienestar, ¿sí? Cómo impactaba un cambio en los precios o un cambio en el ingreso, porque la función de utilidad indirecta, a diferencia de la función de utilidad original, la indirecta dependía de los precios y del ingreso, porque esa función ya tenía incorporada nuestra función de demanda de esos bienes, ¿sí? Y transitivamente nuestra función de demanda depende de los precios y del ingreso. Entonces nuestra función de utilidad, que ahora va a depender de nuestra función de demanda, también va a terminar dependiendo de los precios y el ingreso. Eso nos permitía a nosotros tener una idea de si estamos perdiendo, si estamos ganando utilidad ante cambios en el ingreso o cambios en los precios. ¿Bien? No nos permitía saber cuánto, porque en realidad era un número ordinal lo que estamos teniendo en cuenta para tomar esa decisión. Pero sabíamos que si era un número más bajo, perdíamos utilidad, y si el valor de la utilidad nos daba más alto, teníamos más utilidad. No había chance de que sea eso como una medida, ¿sí? Solamente lo teníamos que aceptar como un orden, por definición de las curvas de indiferencia y de la función de utilidad. Solamente era un orden. Pero nos permitía saber si ganábamos o si perdíamos utilidad. Por otro lado, también habíamos presentado la función de minimización del gasto. Que esta minimización del gasto venía del problema de decir, bueno, yo quiero mantener mi bienestar constante. ¿Cuánto gasto tengo que hacer para mantener ese nivel de bienestar? Y por supuesto, quiero que ese nivel de bienestar me provoque un gasto mínimo, porque justamente estoy optimizando, entonces quiero gastar lo menos posible, ¿sí? Quiero alcanzar una curva de utilidad dada, pero con el menor gasto posible, digamos, porque soy un optimizador. Bueno, entonces eso es lo que comenzaba a ver este tema de la dualidad. ¿Bien? Nosotros cuando planteábamos este problema de la minimización del gasto, lo que encontrábamos era que, además de que el problema estaba al revés, ¿sí? Es decir, minimizábamos el gasto sujeto a un nivel de utilidad y no maximizábamos la utilidad sujeta a un nivel de ingreso, ¿sí? Que eso se hace en la marshalliana. Ahora estamos viendo la hicksiana o la compensada. Entonces, esta demanda, ¿sí? La compensada, dependía o terminaba dependiendo de los precios y del nivel de utilidad que nosotros queríamos. ¿Bien? Le voy a poner la diapositiva para que no nos perdamos. Deme un minuto. Pero es básicamente lo que vimos ayer, ¿no? Esto va a un repaso rápido, porque como les decía, lo que vimos ayer. Oh, ¿dónde está? Ahí está.
¿Bien? Entonces eso es lo que le estaba explicando recién. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. También veíamos la función del gasto, en donde se plantea el problema contrario, digamos, no maximizar la utilidad, sino minimizar el gasto. Y habíamos dicho que las condiciones de primer orden son exactamente las mismas. ¿Bien? Había que buscar un punto de tangencia, y entonces la tangencia iba a ser la misma. ¿Sí? El óptimo pertenece tanto a mi función, o sea, el óptimo que encontramos resuelve tanto el problema de minimización de gasto como el de maximización de utilidad. ¿Sí? Había que hacer tangente la curva de indiferencia al cociente de los precios. Es lo que está ahí. Y luego, ese punto de tangencia había que reemplazarlo en la función de utilidad. ¿Bien? Ya no lo reemplazamos en la función de la restricción presupuestaria, ¿sí? O en nuestro ingreso. Ya no. Nosotros lo reemplazamos ahora en nuestra función de utilidad porque es esa función la que nosotros ahora tenemos como restricción. ¿Sí? Es esa función la que nos ataja a nosotros de hacer un poco menos el gasto. Nosotros queremos mantener la utilidad constante. Nuestro nivel de bienestar queremos que sea constante. Entonces esa es nuestra restricción. ¿Sí? Si no, nosotros bajamos el gasto tranquilo. Pero no hay que dejar de tener ese mismo nivel de utilidad, entonces esa es nuestra restricción ahora. Reemplazamos ese punto óptimo que encontramos en la función de utilidad ahora, y lo que terminamos encontrando es una función de demanda, pero diferente a la anterior. ¿Sí? Diferente en el sentido de que es otra demanda. Es una función de demanda que depende de los precios, ¿sí? Al igual que la otra, que la marshalliana, pero en vez de depender del nivel de ingreso, va a depender del nivel de utilidad que nosotros decíamos mantener. ¿Sí? Lo cual tiene algunas ventajas y algunas cosas que podemos ignorar. ¿Bien? Pero es muy útil. ¿Sí? Nosotros queremos mantener un nivel de vida, un nivel de bienestar, de satisfacción constante. ¿Sí? Yo no sé cuánto es el número de mi utilidad, pero yo sé que no te pienso renunciar a tomar gaseosa todos los días. ¿Bien? Entonces, no me saques de la posibilidad de que yo pueda tomar gaseosa todos los días, porque ahí sí me voy a dar cuenta que estoy disminuyendo mi utilidad. ¿Sí? No importa saber si se puede medir, si es 5, si es 15, si es 45.842. Ese valor no me importa. Lo que sí me importa a mí en la realidad es tener la chance de tomar gaseosa todos los días. ¿Sí? Y estoy poniendo un ejemplo extremo, pero bueno, cada uno sabe cuál es el nivel de consumo que lo hace feliz, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ese es el nivel de consumo que ustedes desean mantener constante. Porque saben que si el día de mañana no pueden tener ese nivel de consumo en ese mismo nivel y tienen que sacrificar algo de ese nivel de consumo, entonces en ese momento se dan cuenta ustedes mismos que están bajando su nivel de utilidad. ¿Sí? Es decir, un día, mira, hoy no me alcanza para tomar gaseosa. Ese día me habré convertido en una persona con menos utilidad, con menos satisfacción que antes. ¿Eh? Antes me alcanzaba, ahora no. Bueno, entonces esa es la gracia de trabajar con esta función. Yo deseo mantener mi nivel de bienestar en un nivel constante. No sé qué número es, no sé qué función de utilidad tengo, no sé si la mido, si no la mido, si existe, si no existe, pero sí sé en la realidad cuáles son esos bienes que a mí me hacen feliz. Eso lo puedo saber tranquilamente. Y si no lo sé, bueno, este modelo lo supone. ¿Sí? Pero es bastante sencillo darse cuenta qué cosas, qué nivel de consumo a uno lo hacen feliz, qué nivel de consumo no. ¿Sí? Bien, entonces esta es nuestra función de utilidad. Compensada. ¿Sí? Ya habíamos dicho por qué estaba compensada, justamente porque venía en la construcción, le devolvíamos un nivel de ingreso a la persona para que compense el cambio o la variación de los precios. Si a esa demanda obtenida, que ahora es la compensada,
la reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria, ¿bien? Que es esta, ¿sí? Nosotros sabremos exactamente cuánto nos cuesta comprar esa canasta de bienes, ¿bien? Porque estoy reemplazando además X1 y X2 compensadas, que son funciones que provienen de un óptimo, ¿sí? Las funciones de demanda ya están optimizadas. Justamente ahí están las condiciones de primer orden y el óptimo de Pareto en el medio. Entonces, como la función de demanda ya está optimizada, cualquier punto en la función de demanda es un óptimo, ¿sí? Cualquier punto de la función de demanda proviene del proceso ese de cumplir las condiciones de primer orden. Entonces, esta demanda es un óptimo en la cantidad que toque. Pero bueno, no tocan todas las cantidades. Cuando yo voy a una compra, estoy comprando un solo producto a un precio, ¿sí? No compro toda la curva de demanda. Compro solamente un punto. Si mañana cambian los precios, bajo la cantidad comprada. Bueno, pero me sigo manteniendo en un nivel óptimo, ¿sí? Compro menos, pero sigue siendo un nivel óptimo en la demanda. Entonces, esas funciones de demanda compensadas que están acá, cuando yo las reemplazo en la restricción presupuestaria, me terminan informando, me terminan diciendo a mí cuánto es el gasto que yo tengo que hacer para alcanzar ese nivel óptimo de demanda. Y ese gasto es el gasto mínimo. Porque en el proceso, en el problema, nos habíamos propuesto minimizar el gasto. Entonces, cuando yo reemplazo las cantidades encontradas de la demanda, que son compensadas, en la función de restricción presupuestaria, puedo saber cuánto me va a costar ese nivel de bienestar, ¿sí? Yo quiero tomar gaseosa todos los días, bueno, X1, dale 30, son 30 días al mes, y X2 va a ser kilo de carne, porque me gusta el asado, entonces van a ser 30 kilos también. ¿Sí? Reemplazo X1 30 y X2 30, los multiplico cada uno por su respectivo precio, y ahí obtengo el gasto que necesito hacer para mantener ese estilo de vida, ¿sí? Tomando gaseosa todos los días y comiendo asado todos los días. Como les digo, son ejemplos extremos y muy simplistas los que estoy poniendo, ¿sí? Pero la idea está ahí. Obviamente sabemos que nadie vive a gaseosa y asado, pero bueno, se extiende mucho más entonces la función del gasto, ¿sí? Reemplacen por los bienes que ustedes quieran, las cantidades que ustedes quieran. Acá lo hacemos con 2 porque con 2 alcanza, porque no podemos graficar más de 2, ¿bien? Pero en la realidad ustedes metalen las cantidades que ustedes realmente demanden, que ustedes realmente consuman, y se van a dar cuenta que son muchísimas cantidades, muchísimos bienes. Bueno, esta función del gasto tenía propiedades, ¿sí? La de homogeneidad, que no era decreciente en precios, que era cóncava en los precios, ¿sí? Que es creciente en U. Me gusta mucho la propiedad 1 y la 4, ¿sí? La 2 y la 3 me parecen no tan provechosas. Son provechosas, pero no tanto como la 1 y la 4. La 1, justamente porque con esto de la inflación, ¿sí? Nosotros sabemos que la canasta de bienes, cuando se da el índice de inflación, la canasta de bienes aumentó, supongamos, un 10%. ¿Sí? El mes pasado fue un 10,4%. Quiere decir que toda nuestra canasta de bienes se multiplicó por un 10,4%. ¿Sí? Es decir, un 0,104. Ese es el aumento en los precios de la canasta que en promedio consumen los argentinos. Entonces, en promedio, ¿cuánto va a ser el ingreso que yo le tengo que aumentar para mantenerlos en el mismo nivel de bienestar? Y en promedio, por lo menos, aumentarme también un 10,4. ¿Sí? Eso es lo que me dice la función de homogeneidad, la propiedad. ¿Bien? Bueno, y ahí tienen la aplicación con la cual ejemplifiqué también. Y la propiedad 4 quiere decir que si yo quiero acceder a un nivel de satisfacción, a un nivel de bienestar mayor, tengo que gastar más. No queda otra.
hay una vida mejor, pero es más cara. Es totalmente cierto, está explicado con la propiedad 4. ¿Sí? Cada vez, siempre que se incremente el nivel de utilidad, se incrementará el gasto. ¿Sí? Si yo quiero vivir mejor, quiero acceder a un nivel mayor de satisfacción, no me queda otra más que gastar más plata en comprar bienes que me hacen feliz a mí, que me dan mucho bienestar. No me queda otra. Bueno, las doy a 3 seguramente están mejor desarrolladas en la clase de ayer. ¿Sí? Hoy estamos repasando. Y acá volver a lo que eran las hicksianas, ¿sí? Se obtienen de la minimización, ¿sí? De un proceso de minimización. Las condiciones de primer orden son las mismas que en la marshalliana. Tienen como argumento los precios de los bienes y el nivel de utilidad, el cual deseamos mantener constante nosotros. Y mantiene un nivel de utilidad constante, por lo que ante variaciones en el precio solo se observa un efecto de sustitución. Esta variación, esta observación del efecto de sustitución, nosotros la vemos acá, en este gráfico. ¿Sí? La compensada, como mantiene el nivel de utilidad constante, es decir, nos estamos manejando sobre una misma curva de indiferencia, lo que muestra es solamente el efecto de sustitución, es decir, el paso del punto A, el original, al punto B, el cual termina estando sobre la misma curva. Ese efecto es el que nosotros hemos denominado efecto de sustitución. ¿Bien? Porque en nuestra función de demanda hicksiana, nosotros tenemos que mantener nuestra utilidad constante. ¿Sí? Entonces nos estamos moviendo sobre la curva U2. Cambiame los precios y compensame, pero no me saques de esta curva, no me saques de este nivel de bienestar. ¿Bien? Entonces lo que yo termino viendo es solamente el efecto sustitución. Sustituyo aquel bien cuyo precio aumentó. ¿Bien? Que es lo que dice el primer párrafo. ¿Sí? El consumidor sustituye el bien cuyo precio aumentó. Eso nos da a nosotros la idea de que hay una relación inversa. Digamos, si el precio aumenta, yo dejo de consumir ese bien y comienzo a comprar el otro. ¿Sí? Entonces, ahí con el primer bien, ahí encuentro una relación inversa. ¿Bien? Eso es cierto, pero es cierto solamente para el efecto sustitución. No nos olvidemos del efecto renta. ¿Bien? El efecto renta, a mí, me compensa ese aumento de precio, esa variación. Y por ahí me lo termina compensando de más o de menos, ¿sí? Según se trate de un bien normal superior, que es justamente lo que les explicaba en la clase de ayer. ¿Sí? Si se trata de un bien normal, el aumento de ingreso, para compensarme, me va a hacer demandar más bien de aquel bien que estamos compensando el aumento de precio. ¿Sí? Me aumentan el ingreso ahora para compensar ese aumento de precio, yo termino comprando más de ese mismo bien. ¿Bien? Pero si es un bien inferior, me aumentan el ingreso y yo termino comprando menos. ¿Bien? Es decir, ahí el signo del efecto renta no sabemos si es positivo siempre o si es negativo siempre. Sabemos que puede ser positivo o negativo, nada más. Entonces, en algún momento puede ser que termine de cancelar al efecto sustitución, ¿sí? El cual es siempre negativo, si es que el efecto renta es positivo y mucho más alto. ¿Sí? Puede ser también que los refuerce al efecto sustitución, si es que el efecto renta es negativo también. ¿Sí? Entonces ahí los refuerza. Y ahí habíamos visto que para los bienes Giffen se trataba, o la bibliografía mencionaba, que tenía que ser un bien muy inferior. ¿Sí? Porque justamente eso hace que lo cancele y haga que cambie el signo, digamos, sea muy pequeño el efecto sustitución,
y el efecto renta sea mucho más grande. ¿Bien? O sea, como que haya un exceso del efecto renta y entonces sea un efecto positivo. Eso haría que el efecto total sea positivo y que por lo tanto ante un aumento del precio aumente también la cantidad. Pero bueno, nada nos decía acerca de qué tanto tenía que ser el valor de ese efecto. Era muy dudoso de creer. No había límite tampoco para decir qué tan inferior tendría que creerse bien. No solamente tenía que ser inferior, sino no tenía que tener sustitutos cercanos, lo cual también como que aumenta más restricciones a la idea. Y no solamente no tenía que tener sustitutos cercanos, sino que además tenía que ocupar un alto porcentaje en la participación en nuestro ingreso. Condiciones que van complicando la idea de que observemos realmente un bien con esas características. Pero bueno, la teoría está ahí, está abierta. El día de mañana por ahí aparece un bien, no podemos decir nada. Esto es lo que habíamos visto en el gráfico, nada más que ahora está formalizado en términos matemáticos. Decía que las demandas compensadas y sin compensar son iguales bajo ciertas características. Si al consumidor le otorgamos el gasto necesario para que se mantenga en el mismo nivel de utilidad. ¿Sí? Es decir, si me aumentas el precio, pero después me devolvés en un mayor ingreso, la demanda marshalliana como la demanda, tanto la demanda marshalliana como la higgsиana, me otorgan el mismo resultado. ¿Sí? Estamos en el mismo óptimo. ¿Sí? Entonces eso me permite a mí decir o analizar a partir de ahí cuál va a ser el efecto de un cambio en el precio. Y fíjense cómo lo trabaja, cosa que vamos a ver ahora cuando veamos las funciones. Aplicamos derivada parcial justamente para ver cómo se va a modificar la cantidad cuando se modifica el precio. Entonces derivamos la función de demanda compensada respecto al precio. ¿Bien? Igual a todo lo que está del otro lado. Del otro lado lo que hice es aplicar la regla de la cadena. La demanda marshalliana la derivo respecto al precio, que está afuera, sí, que está entre los argumentos. ¿Bien? Pero también encuentro una función del gasto ahí, que también depende del nivel de precio. Entonces, derivo la demanda marshalliana respecto al gasto y el gasto respecto al precio, que es lo que está acá. Esa es mi reglita de la cadena. En el segundo término de... Ahí está. ¿Lo ven? Sí. Bien. Y esto luego de reacomodarlo, me queda la descomposición de Slasky, que también la pueden encontrar así en los libros. El efecto total, de este lado, se compone del efecto sustitución, ¿sí? Que solamente me muestra la demanda compensada, entonces la compensada solamente la que está derivada acá. Y este término es el efecto renta, ¿sí? En donde fíjense que este término, digamos ese factor, la derivada del gasto respecto al precio, ese es el que nosotros no conocemos el signo, ¿bien? Porque no sabemos si se trata de un bien superior o inferior. Entonces puede ser positivo o negativo ese signo. ¿Bien? Siendo positivo o siendo negativo, ya me modifica este signo menos que hay acá. ¿Bien? Y acá queda lo que sería el resultado final. ¿Bien? El efecto total es la suma del efecto sustitución y el efecto renta, pero es la suma algebraica, ¿no? Porque también puede ser una resta. ¿Sí? Si el efecto renta es negativo, se transforma en una resta. ¿Bien? ¿Qué es lo que había mencionado en esta diapositiva? El signo del efecto sustitución es siempre negativo. Es decir, este. Ese. Porque habíamos dicho que el consumidor terminaba reemplazando a aquel bien cuyo precio aumentó. Entonces, ahí está la relación inversa. Si solamente tendríamos ese efecto, sí, estamos seguros que
la función de demanda va a ser con pendiente negativa. Pero no tenemos solamente este efecto. También tenemos que ver qué pasa con la otra mitad. ¿Bien? Y dice que el signo del efecto renta depende si se trata de un bien normal o inferior. ¿Bien? Como no sabemos si se trata de un bien normal o inferior, el signo ese puede ser un más o puede ser un menos, y en ese caso puede terminar cancelando el efecto sustitución o reforzándolo. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo estamos? Todo claro, profe. No estamos muy convencidos, pero bueno. Ahora sí nos vamos a poner las pilas, porque este práctico es práctico complicado. ¿Sí? Aviso de entrada. ¿Qué es lo que nos pide acá? Yo, por supuesto, voy a hacer el ejercicio el más provechoso, ¿sí? Y les dejo a ustedes con un poquito más de dificultad, pero que la idea la van a poder obtener fácilmente. Obtenga las siguientes funciones, dice, a partir de las siguientes funciones de utilidad, obtenga. Y ahí tengo las funciones de utilidad que me plantea para cada caso. Y lo que me pide es la función de utilidad indirecta. Luego me pide la función del gasto. Luego la compensada hicksiana, el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Bien? Hasta ahí terminamos. Esa es la parte complicada. ¿Bien? Porque esto ya engloba el práctico 1 y el práctico 2. Entonces acá tenemos que seguir reforzando esos conceptos. Acá está nuestra solución. ¿Bien? Tenemos una función de utilidad de la forma Cobb-Douglas. Hola, ¿la ven? Sí. Sí, profe. Sí, sí. La que está marcada en amarillo. Sí. Exactamente, ahí está nuestra Cobb-Douglas. ¿Bien? Y abajo, por supuesto, está la restricción presupuestaria, que yo no la mencioné, pero está. Y siempre tiene la misma forma, y siempre la tienen que considerar y tener en cuenta. ¿Qué es lo que me pide? Me está pidiendo, primero, la función de utilidad indirecta. Pero obtener esta función de utilidad indirecta implica conocer ya las demandas marshallianas, porque son esas las que yo termino reemplazando en mi función de utilidad. ¿Sí? Agarren, ustedes síganme con la primera diapositiva que vimos recién. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Sí? Ustedes abran en otro archivo ahí al costadito y síganme con esa diapositiva. Yo voy a seguir de acá. Entonces, para obtener ya la función de utilidad indirecta, ya tenemos que saber cuáles son las demandas marshallianas. ¿Bien? Bueno, entonces vamos por ello. Calculemos. Voy a obtener las demandas marshallianas primero. Planteo el problema al consumidor. ¿Sí? Ahí está planteado. El lagrangiano. La función de utilidad aparece acá. La función de restricción presupuestaria aparece acá en el paréntesis, porque estoy trabajando con las funciones marshallianas. ¿Sí? Esas son tranquilas. Acá no cruza nada. Entonces, maximizo la utilidad sujeta a la restricción presupuestaria. Calculo las condiciones de primer orden. ¿Cuáles van a ser? Condiciones de primer orden ya están calculadas acá. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, sí. Eso lo Sí, hicimos. profe. Miren que estoy salteando pasos.
Bien, estoy saltando paso porque justamente es lo que vimos en el práctico 2. Pero si ustedes por ahí se pierden, me avisan. No hay drama. Lo explico de nuevo o busco el archivo del práctico 2 y se los muestro. O les doy tiempo a ustedes para que abran ese archivo y lo vean cómo lo calcularon. Bien, esta es la condición de primer orden. Acá se las escribí de nuevo. ¿Bien? A la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual al cociente de precios. La tasa marginal de sustitución es el cociente de utilidades marginales que luego de despejar las condiciones de primer orden me queda de este modo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo calculábamos las condiciones de primer orden? Teníamos que... Sí, con demandas parciales. Exactamente, las derivadas parciales del lagrangiano las teníamos que igualar a 0 y de ahí despejar lambda y llegar a esta igualdad. Que es lo que les pedía en el práctico 2. Cuando les pedía calculen las demandas marshallianas y les ponía una Cobb-Douglas, bueno, tenían que hacer todo esto. Despejo x2, ¿sí? Por conveniencia, porque está fácil y porque voy a trabajar con x1, entonces voy a despejar x2, para que después al reemplazar todo me quede en función de x1. Cuando la despejo, me queda de este modo. ¿Sí? Pasé beta x1 para acá multiplicando, alfa dividiendo. ¿Sí? Me queda beta x1 acá arriba y alfa abajo. ¿Sí? Y a este despeje lo reemplazo en la restricción presupuestaria. Entonces, fíjense en acá que yo reemplazo, acá donde decía x2, ya pongo el valor que encontré antes. ¿Sí? Este x2, que me decía en la restricción que tenía que estar ahí, ahora le reemplazo este valor. ¿Sí? Simplifico, despejo, son pasos matemáticos, y me queda la demanda marshalliana de x1. Ahí. ¿Bien? Y fíjese en que la demanda marshalliana termina dependiendo de los precios y del ingreso. ¿Sí? Acá, como les mencionaba, la función Cobb-Douglas, los bienes son independientes, ¿sí? Es decir, no tiene nada que ver uno con el otro. Entonces, la demanda del bien 1 no depende del precio del bien 2. Pero esto sucede solamente con los Cobb-Douglas. Con las otras dos funciones ya termina habiendo cierto grado de relación entre los bienes. ¿Bien? Entonces ahí sí le va a aparecer P2, por ejemplo. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Hasta acá todo claro por mi parte. Bien, Francisco. Damián. Bien. Profe, Juan. ¿puede Bien. explicar el reemplazo de x1 asterisco en x2? Pues me parece que yo estoy comparando con el tema 2 y me parece que lo tengo mal. Bueno, ahí vamos de nuevo. El reemplazo, a ver. Acá. Hacemos acá. Bien. ¿A las condiciones de primer orden llegás? ¿A esto? Sí, 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 eso está bien. Bien. De acá despejas x2. ¿Sí? Sí, Hasta acá llegas. sí, Y esto es lo que voy a meter en mi función de restricción presupuestaria. sí. Acordate vos que acá tendría que haber un x2, ¿sí? Porque sería P1 por x1 más P2 por x2. Como Ujú. x2 está acá,
Yo reemplazo. ¿Bien? Entonces, Y ahí mi saco factor ingreso, común. podés sacar factor común, sí, sí. Podés sacar Ajá. factor común X1, tranquilamente. Simplifico primero. A ver. Bueno, sí, es que no puse el paso a paso de cómo despejé. ¿Bien? Puse simplifico lo que está en rojo y despejo y listo, ya está. Ah, no, acá está mira, el factor común. Acá está. Saqué factor común P1 X1 y del factor común me quedó 1, ¿sí? Que sería por este P1 X1 y beta sobre alfa. ¿Sí? Acordate que P2 se fue y P1 X1 lo tomé de factor común. Me queda beta sobre alfa. Acá. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Bien. Y de acá es de donde despejo X1 de nuevo y esa ya es mi función de demanda. Ahí. De ahí es donde despejo X1. Esta termina siendo mi función de demanda marshalliana. Sí, X1 la tengo bien, me parece que X2 la tengo mal. Bueno, X2, a ver si le hice el cálculo de X2. X2 es simétrica, ¿sí? Te tiene que quedar M sobre P2 por 1 1 más más beta sobre alfa alfa. sobre beta. Ah, No, beta te sobre queda al alfa. revés. Ahí está. Está bien. Alfa sobre Gracias, beta te profe. tiene que quedar. Es en la 2, en X2. ¿Bien? Les queda parecido. Sí. A ver si la tengo por acá. Acá está. Mira. A ver, Sí, ahí está, ya me ubiqué. acá está abajito. Esa. Bueno, sí, lo que pasa es que acá no, acá la hice de otro modo. Bien. Acá te queda Gracias. beta arriba porque, bueno, despejé de otro modo. Bien. Sí, sí. Bueno, los demás, ¿qué dicen? Bien, profe. Elin, Sofía. Elin puso que Osvaldo. muy bien. Ah, bien, ahí veo, sí, sí, Bien. estoy bien. Sí, escribieron por el chat. Ah, bien. Bien. Sigamos. Entonces, hasta ahí lo que yo obtuve son las dos funciones de demanda, ¿sí? Tanto de X1 como de X2. Fíjense en que eso es justamente lo que me pide que reemplace para obtener la función indirecta de utilidad. ¿Sí? Ahora estoy viendo la diapositiva 2 de teoría, ¿sí? Entonces, fíjense en que ya obtuve las marshallianas. Ahora reemplazo esas demandas marshallianas que encontré, las reemplazo en mi función de utilidad. ¿Bien? Bueno, veamos entonces cómo queda. Acá es lo que puse. Para obtener la función indirecta de utilidad, reemplazo las demandas marshallianas en la función de utilidad. ¿Bien? Ahí está. Este sería la demanda de X1 y esto sería la demanda de X2. Como en mi función de utilidad X1 está elevado al alfa, ahí lo elevo al alfa. Y como X está elevado a la beta, acá lo elevo a la beta. ¿Bien? Y ahí, si puedo simplificar algo, simplifico. Si no puedo simplificar, está todo bien. Queda ahí, digamos, ya está. Mi función de utilidad ahora no depende de X1 ni de X2 en forma aleatoria, no depende de cualquier X1 X2. Depende de este X1, que es nada más ni nada menos que mi función de demanda. ¿Bien?
y depende de este x2, que no es ni más ni menos que mi función de demanda de x2. ¿Bien? Es decir, ya mi utilidad depende de los x1 y x2 que yo demande, que yo compre, que yo consuma. ¿Bien? Ya no es una función de utilidad así al aire, en donde sí, cualquier bien, cualquier cantidad, me suma utilidad, me resta, me aumenta. No, ya, cualquier cantidad no. No, no. Las cantidades óptimas, las cantidades que yo demande, que son esas. Ahí está mi función de demanda. Las otras cantidades no. ¿Bien? Hasta ahí. Sí, profe. Tamara. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí, sí. Francisco. Ahí está. Sí, sí, les voy preguntando porque si no estoy hablando yo solo nada más y me genera mucha duda. Yo entiendo que es un tema difícil, ¿no? Más si lo estamos viendo solamente así en abstracto y muchas fórmulas, pero bueno. Bueno, continuemos entonces. Entonces hasta ahí recién hemos obtenido el inciso A, que nos pedía la función indirecta de utilidad. ¿No? Acá está nuestra función indirecta de utilidad. Acá permítame hacer una corrección para no cambiar. Ahí está, ahí pongo B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no es U. U depende de X. B depende de los precios y del nivel de ingresos. ¿Eh? Como está acá. Ahora B depende de P1, de P2 y el ingreso. ¿La ven? Y entonces podemos ver que con esta función yo puedo ver cómo va a cambiar mi nivel de utilidad si aumenta el ingreso, por ejemplo. ¿Sí? Porque el ingreso lo tengo como argumento de la función. ¿Sí? Puedo ver cómo va a cambiar. Puedo saber también cómo va a cambiar mi utilidad si aumenta el precio del bien 1, si aumenta el precio del bien 2, o si disminuye también. ¿Bien? Entonces ahí voy haciendo el nexo con esto de las propiedades. Digamos. Aumentó el precio del bien 1. ¿Bien? Ya no puedo comprar gaseosa todos los días. ¿Qué es lo que va a pasar con mi utilidad? Va a disminuir. ¿Eh? Ahí está. Aumentó también el precio del bien 2. Ya no puedo comprar carne todos los días. Un día tengo que consumir, no sé, verdura. A mí me gusta la carne. Entonces aumentó el precio del bien 2. Yo ya no puedo consumir carne todos los días. Tengo que sacrificar un día de consumo. Mi utilidad va a descaer. ¿Bien? Porque P2 está acá en el denominador. ¿Bien? Y así se hacen los análisis. Entonces, puedo tener ahí alguna idea. Obviamente acá voy a obtener un número, pero el número que yo obtenga ahí, como les mencionaba, no va a tener sentido, más allá de poder decir si está aumentando o está disminuyendo mi utilidad. ¿Bien? No puedo decir más de eso. Porque la utilidad, ya hemos repetido, ya hemos dicho, es un concepto ordinal y no cardinal. ¿Bien? Entonces no tiene sentido el número. Bien. ¿Qué más? Ahora lo que les pido es que obtengan la función del gasto. ¿Sí? ¿Cómo obteníamos nosotros la función del gasto? Bueno, volvamos a la diapositiva teórica. Acá está la función del gasto. ¿Sí? Primero teníamos que obtener las demandas hitzianas o compensadas. ¿Sí? Y después a esas demandas hitzianas o compensadas la teníamos que introducir o reemplazar nuestra restricción presupuestaria. Bueno, vamos entonces de nuevo por esa tarea titánica
en el sentido de que es bastante larga. Para obtener las compensadas, partimos de un problema dual, de un problema diferente al que partíamos si queríamos obtener las marshallianas. Para obtener la compensada, minimizábamos el gasto, ¿no? Que es lo que está acá, planteado formalmente. Nuestra función objetivo es ahora la función del gasto, es la que queremos nosotros minimizar. Y nuestra función restricción ahora es nuestra función de utilidad, que es la que nosotros queremos mantener constante, digamos, es la que nos ataja, la que nos restringe a nosotros de decir, no gastes menos porque tenés que mantener este nivel de utilidad. Entonces, ahí está. Un problema muy parecido, pero diferente al anterior. Como les mencionaba, las condiciones de primer orden son las mismas. ¿Bien? Entonces no vamos a tener problema en llegar a las condiciones de primer orden. ¿Bien? Ustedes, por supuesto, deriven todas las ecuaciones, todas las condiciones de primer orden y chequeen que puedan llegar a los mismos resultados, tanto en una maximización como en una minimización. ¿Sí? Más que nada para que ustedes practiquen. ¿Sí? Si por ahí en el camino dicen, no puedo llegar a los mismos resultados, revisan, vuelven atrás, controlan, repasan, comparan. ¿Sí? Pero saben que tienen que llegar a lo mismo. Entonces, si llegan con la primera, tienen que llegar con la segunda. Si no llegan con la segunda, ahí sí es porque metieron la pata. Bueno, las condiciones de primer orden en el óptimo son las mismas, como están acá. ¿Bien? Y después de espejo, x2 también, de acá. ¿Bien? Que también me va a quedar el mismo despeje, el mismo valor. Ese valor que yo en la marshalliana lo reemplazaba en mi restricción presupuestaria, ahora en la compensada lo reemplazo en mi función de utilidad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque venimos de un proceso diferente. ¿Sí? En uno maximizamos, en el otro minimizamos. Entonces reemplazo ese despeje que yo hice de las condiciones de primer orden, lo reemplazo en mi función de utilidad. ¿Cuál era mi función de utilidad? Acá está. Como reemplazo x2, entonces te dejo el x1 ahí tal cual elevado al alfa, y todo esto es x2, pero mi función de utilidad está elevado a la beta. Entonces lo elevo a la beta acá también. Luego despejo x1, y ya toda la función de utilidad me va a quedar en términos de x1, despejo x1, y ese despeje me da como resultado esto que está acá. Acá está. Oh. Ahí está. ¿Lo ven? Sí, profe, tengo una consulta. Bien. Diga. Más arriba, en la condición de primer orden, o sea, esas fueron las derivadas que hicimos las parciales, o sea, inicialmente. Acá en la Gaussiana estamos, ¿en esta? En esa, sí, sí. Claro, son exactamente las mismas que hiciste inicialmente, están acá. No, porque me confundió que aplicamos, o sea, Lagrange, pero a la restricción presupuestaria. ¿Eso no tenemos que derivar? Sí, El tenés que hacer problema. las 3 derivadas de Lagrange. Sí, Ah, bien. hay que aplicarlas acá. Yo ya acá te puse el resultado final, porque bueno, eso Bueno, es lo que nos enfocamos al hacer en el trabajo práctico número 2. Déjame que te busque el número 2 y te lo muestro. ok, ¿y tienen que dar siempre iguales? ¿O en este caso particular digo igual? Nada. En este caso solamente dan iguales porque la función Cobb-Douglas es Claro. simétrica.
Ok, y solamente en esa, digamos. Si encuentras otra función simétrica, sí te van a dar iguales. Pero, ok. no, pará. ¿Vos estás hablando que siempre tienen que dar iguales las condiciones de primer orden? No, no, o sea, esas derivadas, a eso me refiero. ¿Cómo que siempre tienen que dar iguales? No entiendo tu pregunta. Porque nos dio igual en las que hicimos primero en las derivadas parciales, en la maximización de la utilidad, ¿Te da igual a la minimización? claro, Bueno, no siempre te tienen que dar iguales, ¿sí? sí, Lo que sí te tiene que dar igual es la resolución de ese sistemita de ecuaciones. Por ahí te sí, dan diferentes, pero la solución sí te va a dar igual. ¿Bien? ok, La ok, solución es esta, sí, sí, es la sí, tangencia. Eso sí te tiene que dar igual, tanto en la minimización como en la maximización. sí, Pero sí, sí, adentro, las derivadas te pueden cambiar, ¿sí? O ok, quizás sí, tenés sí, suerte y son las mismas. Ok, dale. bien. Buena pregunta. A ver, ¿quién era? Tamara, ¿no? Bueno, 15 minutos más. Lleguemos a donde lleguemos, lo podemos seguir la próxima clase. La demanda higgsana. Bien, entonces habíamos llegado acá. ¿Sí? Igualmente, estoy siguiendo las diapositivas, ¿no? Ustedes sigan por ahí. Estoy en la diapositiva 6 ahora. Por ahí la tienen al costado, pero bueno. Ustedes van más atrás o más adelante. Depende. Y esta es la higgsana compensada de X1. ¿Sí? La higgsana compensada de X2 está acá. ¿Bien? Que no es ni más ni menos que volver a hacer el mismo paso y en vez de despejar X2 acá, en el óptimo, en vez de despejar X2, despejo X1. Y ahí me abro y hago los mismos pasos, pero reemplazando X1 y obtengo la demanda de X2. Ahí está. Bien, necesito las dos demandas, las compensadas de X1 y de X2. Y me pide, y ahí recién voy a la función del gasto. M es mi restricción presupuestaria, ¿sí? Es el gasto que yo tengo que hacer cuando compro cada uno de los bienes. Acá hice una aplicación de la propiedad conmutativa, ¿sí? Está X1 por P1, pero es lo mismo que P1 por X1. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Esta es la demanda de X1, ¿sí? La demanda compensada. Y esta es la demanda compensada de X2, que las obtuve acá y más arriba. Y acá. Estas son las que yo reemplazo en mi restricción. Como son las demandas, son efectivamente las cantidades que yo compro, las que puedo consumir, dado mi ingreso, dado los precios y dado el nivel de utilidad que quiero tener. Entonces, como esas son las cantidades que yo efectivamente termino comprando y termino consumiendo, me dice, ¿cuánto tengo que gastar para comprar las cantidades que a mí me hacen feliz? ¿Sí? ¿Cuánto es el mínimo gasto que tengo que comprar? Perdón, el mínimo gasto que tengo que hacer para comprar las cantidades que yo quiero. ¿Sí? Las cantidades que me alcanzan a mí para mantener mi utilidad constante, para mantener mi bienestar. ¿Bien? Entonces, eso es lo que me dice M. El ingreso mínimo que yo tengo que hacer para mantenerme en el mismo nivel de utilidad, ¿no? Que por supuesto depende del nivel de utilidad que yo quiera mantenerme. Si el nivel de utilidad acá disminuye,
yo voy a tener que hacer un gasto menor. ¿sí? Entonces, yo quiero estar peor, quiero alcanzar una curva de indiferencia más baja, yo voy a tener que hacer un gasto menor. Sí, si en realidad ya no quiero comer carne todos los días, ahora quiero comer una vez a la semana. Ah, bueno, estás peor que antes, sí, bueno, entonces podés gastar menos. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando cambian los precios? El precio del bien 2, por ejemplo. Ahí, por supuesto, hay que hacer los cálculos, pero se puede. ¿Qué es lo que pasa cuando cambia P1? Che, el precio del bien 1 aumentó. Bueno, ¿cuáles eran las propiedades de la función del gasto? Aumenta un precio, por lo menos iba a tener que aumentar mi gasto. ¿Bien? Eso seguro. Ahora, si los dos precios aumentan en la misma proporción, mi gasto iba a tener que aumentar en la misma proporción, porque eso es lo que me dice la propiedad de homogeneidad. Que solamente P2 disminuyó. Disminuye el precio del bien 2. Ah, bueno, entonces podés gastar menos ahora. Y mantenerte en el mismo nivel de utilidad. ¿Bien? Ahí tenemos las propiedades. Che, yo quiero aumentar mi nivel de utilidad, quiero estar mejor, porque ahora ya no me alcanza con comer carne, quiero comer lomo, quiero comer, sí, el mejor corte de carne, bife, todos los días, no cualquier carne. Bueno, quiero estar en un nivel de utilidad mejor. Bueno, si vos querés estar mejor, gasta un poco más. ¿Bien? Ahí tenés esto de la función del gasto. ¿no? Por supuesto es siempre el gasto mínimo, ¿no? O sea, aumenta mi gasto, pero mi gasto mínimo. ¿eh? Después, si yo soy un despilfarrador, si yo no optimizo, bueno, mi gasto puede seguir aumentando y yo mantenerme igual que antes, digamos. Pero si yo soy optimizador y estoy haciendo las cosas bien, estamos hablando del gasto mínimo. Bueno, reemplacé. Aquí traté de simplificar lo que se puede simplificar y llegué a esto. Que es lo mismo que está acá, ¿no? Obviamente. Es exactamente lo mismo. La función del gasto cumple con sus respectivas propiedades. Homogeneidad de los precios, ¿bien? Que es la propiedad que estoy citando, que cité recién. Cóncava en los precios y creciente en la utilidad, ¿sí? Que es lo que le acabo de decir recién. Que es lo que pasa cuando cambia X1, cuando cambia P1, cuando cambia P2, ¿sí? Cuando cambian los dos a la vez, ¿sí? Se duplican o se triplican, y cuando quiero cambiar el nivel de utilidad que quiero alcanzar. ¿Bien? Profe, ¿Hasta acá cómo estamos? Sí. profe, le quiero consultar algo. Sí, Tamara. Uh-huh. ¿Qué Sí, tan Tamara. necesario es que simplifiquemos la expresión, Te la diría primera que expresión? bastante necesario. Sí, bueno. Sí, mira, si vos no me simplificás el resultado final, está bien, no pasa nada, es el final. Pero si por ahí es un resultado intermedio, es decir, si vos a esta función la tenés que reemplazar en otra, o tenés que seguir trabajando en esa, si no simplificás, tenés muchas chances de equivocarte, ¿sí? Porque justamente estás trabajando con una Ok. función más larga, más trabajosa, y tenés muchas chances de equivocarte. Entonces, ahí sí conviene, si después la vas a reemplazar, tratar de buscar la función más simple, la expresión más simple. Bueno, simplificar lo que se pueda simplificar. Sí. Pero si, como te digo, si es la función final, es lo mismo, digamos, no pasa nada. Y si por ahí vos sos muy buena y decís, no, yo trabajo con la función grande y compleja porque la tengo re clara, no pasa nada tampoco, está bien. La macana es que tenés chance de equivocarte, pero si está bien, está bien. ¿Sí? Está bien si es compleja, si es grande, si es larga. Y lo único que sí es que vos vas a tener que asumir el riesgo de que si te equivocás, bueno, hay que descubrir el error en una función mucho más larga. Sí, Bueno, lo más recomendable es simplificar cada vez que puedas. Pero bueno. Dale.
Por ejemplo, fíjense acá, esto que parece acá una ecuación súper larga y súper compleja, cuando le pongamos números, se simplifican bastante. Recuerden que alfa y beta, en muchos casos, en la mayoría de los casos, suman 1. ¿Sí? Entonces esto me queda elevado a la 1, ni lo pongo. Esto me queda a la 1 medio, ¿sí? Porque alfa y beta valen 1 medio. Entonces, 1 medio sobre 1. Acá también 1 medio sobre 1, entonces me queda todo elevado a 1 medio. Acá alfa y beta se simplifican, si es que valen 1 medio. ¿Sí? O sea, cuando le pones valor, cuando le pones números, se te simplifica bastante. El asunto es que acá no te digo nada acerca de cuánto vale alfa y beta. Pero bueno, es la gracia del ejercicio. ¿Bien, Tamara? Sí, profe, sí. Gracias. Buenísimo. De nada. Bueno, a ver, Juan, ¿cómo estamos hasta acá? Bien, profe. ¿Bien? Francisco, Daniel. Bien, profe, lo sigo con los cálculos. ¿Cómo? ¿Puede volver un poquito más arriba, profe? Para hacer una Sí, sí. anotación. Arriba. ¿Qué tan arriba? ¿Más? Un poquito más. Ahí, gracias. Ahí está. Elín, ¿bien? Profe, ¿este archivo lo va a compartir? Sí, sí, se lo voy a compartir. Solamente a este el de la clase de hoy. ¿Sí? Se los comparto enseguida. Bien, hasta acá lo que me interesa a mí es que, más allá de los pasos matemáticos, que ha visto que por ahí lo más complicado puede ser una derivada, la aplicación de la regla de la cadena, lo que me interesa a mí es que tengan en mente el proceso que estamos haciendo, ¿sí? ¿Por qué minimizamos? ¿Por qué maximizamos? ¿Por qué reemplazamos en una función? ¿Por qué reemplazamos en otra? Eso me interesa a mí, porque esa es una duda grande, es una duda estructural, es una duda que tiene que ver con la economía. Después, si tienen la mala suerte de, me equivoqué de signo y el que pasa negativo lo puse como positivo, es un error, por supuesto, es un error bastante común, bastante simple, no quiere decir que está bien, ¿sí? Pero es menos grave que si yo no tengo ni idea en qué función reemplazar. ¿Sí? Si ustedes se equivocan en un signo, digo, bueno, el próximo ejercicio, si está más atento, no te vas a equivocar y te va a salir bien. Ahora, si ustedes se equivocan en qué función tienen que reemplazar, es más grave, y yo digo, bueno, eso lo puedo explicar de nuevo. ¿Bien? Eso me interesa. Yo pregunto siempre que se animen, me comenten, no hay drama. No hay preguntas tontas, digamos. ¿Sí? Lo peor sería quedarse con la duda. Pero, bueno, yo propongo dejar acá, que me parece que ya es suficiente, y la próxima clase retomamos, ¿sí? Y ya solamente hacemos el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Bien? Yo igual le voy a subir este archivito. ¿Bien? Sí, profe, Vale, gracias. profe, perfecto, gracias. Y profe, Dale, gracias. profe. Chao, buenas noches. Buenas Bueno, noches. chicos, nos vemos entonces Buenas noches, el chicos. martes. Adiós. Chao, profe, gracias.